Este es un programa de carácter científico que contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos, está dirigida a familias de amplio criterio y no sustituye una consulta profesional. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. Es para mí una verdadera alegría presentar el programa del día de hoy. Sí, este programa que continúa siendo una verdadera fiesta para toda la familia. Y es claro de entender, un programa que lo quieren ver todos en casa, un programa que lo pueden ver todos en casa, un programa que une y reúne a la familia, se celebra en grande en cada uno de nuestros hogares. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, vamos a hablar de la incontinencia urinaria, cuando se nos sale la orina, cuando nos orinamos sin querer, un tema censurado, pero que hoy comprendemos que tiene una enorme relevancia social. En el tercer segmento de La Ciencia del Sexo, ahondaremos con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar. ¿La mujer que tiene este tipo de incontinencia le dan más infecciones urinarias? Esto es importante, tenemos que recordar que hay muchos orígenes de la incontinencia urinaria. Recorriendo calles, campos y ciudades, nos damos a la tarea de preguntarle a los televidentes: ¿se ha orinado usted de la risa? Sí, estaremos analizando las respuestas. ¿Quiénes sufren más de incontinencia urinaria? ¿Los hombres o las mujeres? De eso trata el sexo insólito del programa del día de hoy. Michael Phelps, sí, desde las piscinas, desde sus medallas de oro, nos trae la frase sexual de la semana. Atención, coleccionistas. Los remedios naturales, sí, los remedios caseros que realmente funcionan en la incontinencia urinaria. De eso trata el Sexo Alerta del programa de esta semana. Desde la Casa de la Pradera, siguiendo el camino al cielo y viniendo desde Bonanza, Michael Landon se hace presente en el sexo que hizo historia. Y la sección que encanta, el video sexual de la semana, con ese material que usted gentilmente nos ha hecho llegar. Además de nuestras acostumbradas secciones y cápsulas informativas. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Curiosamente, hablar del control urinario es un tema que se escapa a las conversaciones sociales y a veces a las mismas conversaciones televisivas. Y es que la verdad es que cuando estamos bien, a veces no nos damos ni cuenta de lo dichosos que somos. Pero cuando estamos mal, como que comenzamos a añorar aquel estadio. Decimos, ahora sí que estoy lidiando con un problema y tengo que consultar. Pero curiosamente, cuando las personas, hombres o mujeres, comienzan a orinarse, no consultan. Vean qué curioso. Algunas veces por desidia, por dejados, otras veces por temor y muchas veces por vergüenza. Vean todo lo que implica. Y es que cuando decimos, me orino, la verdad es que no hay ningún grado de censura. Cuando digo me oriné, tampoco. Hasta puede resultar jocoso. Pero cuando me estoy orinando constantemente, cuando tengo involuntariamente la salida de orina, comienzo a tener cierto grado de censura y de inhibición social. Y es que ese es el problema. Por eso la gente no consulta. Por eso no consultan los hombres, no consultan las mujeres y atención, son muchos los padres que no llevan a los hijos a consulta cuando se están orinando en la cama. Porque este es un problema que no tiene edad. Como antes se creía que era de personas añosas. No, hoy sabemos que esa chiquilla que tiene 15, 16 años puede tener una incontinencia urinaria. Como la puede tener el chiquito de 6, el hombre de 25 o la mujer de 30.
De ahí la enorme importancia, de motivarse a consultar cuando hay un problema con respecto a la orina. Y siempre nos gusta empezar este tipo de temática que es interesante, explorando el mundo sexual de las palabras. La palabra orina proviene del griego ureo, que significa surco o ruta. Proviene de uros, que designaba el canal para arrastrar las naves de la orilla al mar. Los griegos llamaban a los fluidos por el nombre del sitio por el que salieran y al caño de la orina o uretra lo llamaban surco. Así, la palabra orina significa lo que sale por la uretra. Cuando estamos hablando de la incontinencia urinaria, los voy a sorprender. Empecemos por los niños. Sí, empecemos por los chiquillos. Esos chiquillos que se orinan en la cama. Y óigase, antes se decía, vea qué crueldad las que decíamos, y hasta los mismos médicos, que a ese chiquillo lo que le faltaba era un fajazo, que a ese chiquillo lo que era un malcriado. Y habían otros que decían que es que tenía problemas psicológicos. Hoy sabemos que la realidad es otra. Y esto nos lleva a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de niños que se orinan en la cama? 1%, 5%, 10% o 15%. Estos porcentajes sorprenden, pero seamos más específicos, porque la respuesta correcta es 10%. Pero la verdad es que antes de los 6 años, hasta un 13-15% de los chiquillos se orinan en la cama. Y antes de los 10 años, hasta un 8%. Es decir, estamos hablando de 1 de cada 10 niños lidia con que empapa la cama, empapa las sábanas, empapa hasta el colchón cada vez que se acuesta o buena parte de las veces cuando está dormidito. Y esto hay que tenerlo presente, porque sucede más en varones. Pero una vez que sucede después de los 5 años, hay que consultar. Después de los 5 años hay que hacer una serie de chequeos. Porque hoy sabemos, vea qué interesante, que no era psicológico en la mayoría de los casos, sino que en la mayoría de los casos hay un problema en la vejiga, hay un problema en el riñón, hay un problema en los conductos, hay un problema en el caño de la orina, hay un problema infeccioso que podemos resolver fácilmente. Y también hay que ser claros, porque también existe ese temor. No es que porque se orina va a tener repercusiones cuando grande, que va a ser un acomplejado, que va a tener problemas psicológicos. Hoy sabemos que no, pero sí es fundamental que los padres se motiven a llevar a ese chiquillo a la consulta para que no esté mojando la ropa de cama. Eso es muy importante. Y veamos qué piensa la naturaleza al respecto. La orina juega un papel muy importante en los mamíferos. Su olor penetrante le permite a estos animales dejar señales cifradas como una especie de mensaje que los otros animales pueden descifrar. Por eso es muy frecuente ver cómo los perros y otras mascotas orinan en lugares claves como una forma de marcar el territorio y avisar a otros animales. Lo mismo sucede cuando están en época de celo. La orina de las hembras contiene una serie de mensajes avisando a los machos del inicio de la época reproductiva. Esa es la razón por la cual la orina tiene un olor tan penetrante y tan fácil de reconocer y por ende tan difícil de disimular. Es que no somos perros. Ay, qué frase más fea, ¿cómo sonó? Sí, pero la verdad es que ustedes han visto lo que hacen los perritos con la orina. Todos lo vemos, es un marcador social, es casi una señal, es un WhatsApp para los perritos, los mensajes que van dejando con la orina. Pero en el ser humano es otra cosa. Y es ahí donde está la clave. La clave del problema de la incontinencia urinaria es el olor. Porque ese olor prácticamente se percibe y se identifica socialmente. Y esto va a generar cierto grado de inhibición. No podemos estar oliendo a orina, por ejemplo, en el trabajo. No podemos estar oliendo a orina cada vez que voy a hacer ejercicio. No podemos estar oliendo a orina hoy que salgo con aquel o que salgo con aquellos amigos. Es decir, socialmente representa toda una noxa. El individuo se siente sumamente acongojado de tener ese olor a orina. Y es ahí donde tenemos que entender, porque a veces en el nombre de esa vergüenza, a veces en el nombre de ese temor, sucede lo contrario. En vez de consultar, más bien no quiere. En vez de consultar, porque eso hay que darle
coto, hay que ponerle un punto final, la verdad es que se va postergando la consulta. Recuerden, la incontinencia urinaria, por un lado empapa, por otro lado irrita, genera ardor, picazón, hongos por la humedad, pero sobre todo ese olor a orinas es el que realmente resulta inhibitorio. De ahí la importancia de consultar. Y atención, sí, el sexo insólito se ha hecho presente. Lápiz y papel. El embarazo y el parto suelen afectar la posición de la vejiga. Por eso, la incontinencia urinaria es 10 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Por eso y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Sí, esa es la razón. El nacimiento, el parto como tal, es una de las causas que debilita los músculos vaginales, que debilita los músculos de la vejiga. Inmediatamente usted dice, ¿qué tiene que ver la vagina y la vejiga? Bueno, resulta que la vejiga es el techo de la vagina. Si todos los tejidos de la vejiga son los que representan la pared superior de la vagina. Por eso, cuando en el parto se distienden los tejidos vaginales, se está también estirando todos los músculos y los tejidos de la vejiga. Por eso es que en la mujer es más frecuente la incontinencia urinaria. Y nos decía esta nota, óigase muy bien, que es 10 veces más frecuente que la mujer tenga problemas de control en la orina que el varón. La diferencia, el nacimiento, el precio de ser mamá. Mas esto no tiene que ser así como, ve, esto me pasa por la maternidad. Al contrario, esta es una razón más para consultar. Sobre todo cuando vemos que después del parto, al año, año y medio, quedé con algún grado de problema para controlar la orina, como que me estoy orinando. Hoy estamos en capacidad de poder contrarrestar todo este tipo de efectos que el nacimiento tiene sobre la salud urinaria. Y atención, sí, nos indican que la trivia se ha hecho presente para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. Para la trivia de esta semana tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas mujeres padecen de incontinencia urinaria? ¿10%, 50% o un 75%? Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento a nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. El 63% de los hombres encuentra excitante mantener relaciones sexuales durante la menstruación. El 40% de las mujeres también encuentran excitante el sexo durante la regla. Los estudios indican que con la pareja habitual esta práctica es totalmente segura. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números: